Bien, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Vamos a comenzar esta sesión plenaria de carácter ordinario que debería celebrarse el próximo jueves, el día 24 de septiembre, pero por ser festividad local la hemos adelantado a este jueves 17. El orden del día consta de 9 puntos y vamos a comenzar por el primero, que es, como en todos los plenos, la aprobación del acta de la sesión anterior, que es la correspondiente al 23 de julio de 2020. Señora secretaria, tiene la palabra. Ahora. Lo habías terminado. No es necesario, señora secretaria. No sé si por parte de los portavoces tienen algún tipo de comentario al acta y si no la damos por aprobada. El segundo punto del orden del día es el expediente de cambio de uso de parcelas municipales del patrimonio público del suelo. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Deportes de fecha 15 de septiembre de 2020. Dice lo siguiente: considerando que con fecha 28 de agosto de 2020 se inició expediente de cambio de calificación jurídica y uso de las parcelas de titularidad municipal siguientes: parcelas de carácter patrimonial, uso residencial libre, parcelas citas en la UE 628B, las número 40 y 41, ambas calle Antonio Buero Vallejo, número 16, y parcela 48, cita en calle Carmen Laforén, número 7. Pasarían a integrar el patrimonio público del suelo con destino a vivienda de protección pública. Y las parcelas del patrimonio público del suelo de uso residencial con destino a vivienda de protección pública son la parcela A4 de la UE 608 y la parcela número 9 de la UE 623A, y pasarían a tener el carácter de patrimoniales de uso residencial libre. El objeto de este cambio es facilitar la venta de las parcelas que adquieren la condición de patrimoniales de uso residencial libre y agrupar las parcelas con destino a la construcción de VPO. Considerando el informe de Secretaría de fecha 28 de agosto de 2020 y considerando que con fecha 9 de septiembre de 2020 los servicios técnicos municipales emitieron el informe pertinente, realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión, por 6 votos a favor de los grupos municipales PSOE y Grupo Mixto y 2 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el cambio de calificación jurídica y uso descrito anteriormente. Segundo, por considerar conveniente para los intereses públicos la participación ciudadana en el presente expediente, anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y tablones de edictos del Ayuntamiento por el plazo de un mes el acuerdo adoptado y expediente tramitado, a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones. Tercero, considerar aprobado definitivamente el acuerdo plenario inicial y el expediente de no presentarse alegaciones o reclamaciones o, en su caso, con nuevo acuerdo plenario definitivo resolviendo las mismas. Cuarto, cuando el acuerdo sea definitivo, rectificar el inventario de bienes y en el registro de la propiedad el cambio de destino efectuado en los citados bienes inmuebles municipales. Y quinto, facultar al señor alcalde presidente la firma de todos los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, señora secretaria. Le paso la palabra al portavoz del Grupo Mixto, el señor Fernández Almoguera. Alcalde, en este punto nosotros, Ciudadanos, concretamente, va a seguir manteniendo su dictamen, en este caso favorable, de apoyo al equipo de Gobierno. Es una práctica habitual en este ayuntamiento y, sobre todo, el expediente está bastante completo. Desde ese punto de vista, con el reconocimiento y con la aprobación del servicio de obras, entendemos que se cumplen los criterios objetivos y, efectivamente, lo que se pretende es facilitar la venta de esas parcelas, garantizar el acceso al suelo para promociones, bien de particulares o bien para empresas que puedan desarrollar la VPP o la VPO.
Desde ese punto de vista, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Le doy la palabra a la portavoz del Grupo Popular, la señora Rodríguez Tembleque. Sí, pues nuestro dictamen fue abstenernos y en lo que es en estos días hemos analizado bien lo que es este cambio y bueno, pues vamos a decir sí, lo vamos a poner favorable nuestro dictamen, ya que hemos visto que se trata de pues lo que es justamente de esta justificación de cambio de destino de las parcelas, donde se van a permutar lo que es la titularidad incluso jurídica, o sea, el destino de construcción de VPO a bienes de uso patrimonial y viceversa. Los técnicos del Ayuntamiento ven positivamente agrupar, que es lo que nos chocaba en un determinado momento, agrupar estas viviendas de protección oficial. Y bueno, pues hemos preguntado y nos han dicho que bueno, puede llegar a ser positivo para lo que es futuras ventas o proyecciones a la hora de realizar nuevas casas de protección oficial y que éstas se encuentren agrupadas. Así votaremos de manera positiva. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y, por último, le paso la palabra al portavoz del equipo de Gobierno, el señor Bolaños. Poco más que añadir. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente puntualizar que entiendo que jurídicamente no cabe decir que es una permuta de uso, sino que es un cambio de la calificación de parcelas calificadas con uso para construcción de vivienda de protección oficial. Y lo que se hace es que lo que traemos al Pleno es la aprobación o no aprobación del cambio de calificación y emplazamiento de esas dos parcelas actualmente calificadas como para poder construir vivienda de protección oficial por 3 parcelas calificadas como residenciales, teniendo en cuenta, conforme a los informes técnicos, el cumplimiento de los porcentajes totales de suelo de vivienda de protección oficial del conjunto del municipio. Y atendiendo a las sugerencias que hacía el portavoz del Grupo Mixto en la comisión informativa correspondiente, se comprometió por parte de la alcaldía hacer un informe de estas parcelas para valorar, en el caso de la venta, qué diferencia habría de la situación que tenemos en este momento antes del cambio respecto de la que sería después del cambio. Y habiendo hecho esa valoración por parte de los servicios técnicos municipales, tengo que decir que la diferencia, el resultado que se obtiene son 8.000 euros a favor del ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias, señor Bolaños. No sé si alguno de los distintos portavoces quiere hacer uso del segundo turno de palabra. Y, bueno, antes de proceder a la votación, pues informarle que esta es una medida que lo que pretende es favorecer el desarrollo urbanístico del municipio, terminar de completar en muchos casos pues lo que son las distintas urbanizaciones de la localidad. Bien es verdad que había parcelas, sobre todo las que eran de vivienda de protección oficial, que eran las que correspondían a las distintas dotaciones que tenía que hacer el agente urbanizador, pero que la experiencia también del pueblo nos dice que no se había desarrollado en la localidad nunca vivienda de protección oficial en parcelas tan pequeñas, es decir, una única vivienda. Por tanto, desde los servicios técnicos del ayuntamiento recomendaban agrupar esas parcelas para poder ser atractivas en el mercado y poder venderlas, al mismo tiempo que otras parcelas que eran de uso residencial y que no tenían salida se permutan pues para hacerlas también más atractivas. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado este expediente. El siguiente punto es la aprobación, en su caso, de la Ordenanza Municipal Reguladora de Temporeros en el término municipal de herencia para campañas agrícolas de temporada. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Deportes de fecha 15 de septiembre de
Dice lo siguiente: examinada la ordenanza reguladora de temporeros en el término municipal de herencia para campañas de temporada, la comisión, por 7 votos a favor de los grupos municipales PSOE y Partido Popular y una abstención del Grupo Mixto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la citada ordenanza en los términos en que figura en el expediente y, segundo, someter dicha aprobación a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Muchas gracias, señora secretaria. Le cedo la palabra al portavoz del Grupo Mixto, señor Fernández Almoguera. Gracias, alcalde. En comisión informativa quedó mucho más clara, a través de las explicaciones que hizo tanto el concejal que presentaba la ordenanza, Gabriel, y sobre todo las aportaciones que hizo la señora secretaria, quedó mucho más clara la motivación de esta ordenanza. Entiendo que esta ordenanza viene a regular más que a los temporeros en el término municipal de herencia, las viviendas o la forma de vida, en definitiva, es decir, dónde viven los temporeros durante las campañas en el término municipal. Es decir, tal y como está redactada, parece que regula otras cuestiones que no son las estrictamente a lo que se refiere la ordenanza, la vivienda, en definitiva. Desde ese punto de vista y hecha esa aclaración, voy a cambiar el sentido del voto que tuve en la comisión informativa y voy a votar a favor, en tanto que es una medida que va a garantizar la calidad de vida de estas personas que se desplazan desde distintos lugares para encontrar un mecanismo para compensar su renta. Y entiendo que desde la institución pública que se vele y se garantice porque esas viviendas reúnan las condiciones básicas para su habitabilidad y se eviten hacinamientos y viviendas pateras, si viene de manera expresa, entre otros aspectos, a solucionar ese problema, el voto de Ciudadanos es favorable. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Sí, pues se trata, como bien dice el señor Fernández Almoguera, de una ordenanza municipal reguladora de los alojamientos para temporeros en herencia y leída la misma tras la explicación del concejal a cargo, vemos que se basa en un marco de legalidad que nace de experiencias en otros pueblos y localidades. Hemos visto que en los tiempos en los que entramos y en los que estamos complicados con virus y pandemias, quizá esta ordenanza sea más necesaria. Se centra en las obligaciones que va a tener el promotor para alojar. Simplemente es comunicar al ayuntamiento de qué manera va a alojar a estas personas. Entendemos que enmarca a ellos, los enmarca en un sitio de protección y de comodidad y de no hacinamiento, y la responsabilidad que tendrá el promotor a la hora de ubicarlos y de tenerlos. Entonces, vemos que se trata de una ordenanza adecuada. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y para explicar esta ordenanza le paso la palabra al concejal de Desarrollo Rural, el señor Carrer. Muy buenas. Como comentamos en la sesión informativa, es obligación de los poderes públicos velar por el correcto proveer un correcto alojamiento a todos los ciudadanos. Entonces, en base a eso, la ordenanza se fija principalmente en velar por darles un correcto alojamiento. Esto trae una serie de ventajas
adicionales para toda la comunidad, como pueden ser el hecho de mejorar las condiciones de convivencia en la ciudadanía, porque el hecho de meter mucha gente en lugares pequeños, pues no puede dar nada más que lugares de convivencia, porque aumenta los niveles de ruido y otras cuestiones como generaciones de basura y demás. Es por ello que es necesario regular el alojamiento de los temporeros para velar primeramente porque nadie pueda aprovechar su situación de vulnerabilidad para darles alojamientos insalubres y que no cumplan una serie de medidas, pero además redundará en esos beneficios para toda la comunidad vecinal, en el hecho de que al estar viviendo en un alojamiento adecuado, pues se reducirán posibles incidencias por masificación de viviendas. Además, en caso de, como el actual con la pandemia, otras situaciones que puedan darse, se mejora las acciones que se puedan tomar para controlar aspectos sanitarios, al tener sitios adecuados donde la gente se puede quedar alojada en caso de necesidad y tener sitios pues con sus debidas medidas. El detalle de la ordenanza se puede ver se ha podido ver en el documento y, bueno, en base a lo que se ve ahí, pues recoge los requisitos mínimos que deben poseer esos alojamientos, que está basado en la normativa nacional vigente y las responsabilidades de los promotores de aportar viviendas dignas para el alojamiento de estos trabajadores, evitando pues, que puedan establecerse en la localidad lugares para alojamiento no aptos para su habitación. Ese es el objetivo de la ordenanza. Eso se ajusta a los deberes de los entes públicos y responde a algo que ya se ha hecho en alguna otra ocasión de manera no regulada en la localidad, por ejemplo, en unas campañas de vendimia que se trajeron contingentes de Europa del Este y se alojaron en distintas ubicaciones de la localidad. Fue un hecho puntual, pero ante el cambio de modelo productivo y la diversificación de las actividades agropecuarias, hace necesario que se regule, porque de esta manera pues será mucho más sencillo para cuando se presenten estas campañas. Si tienen alguna duda, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel, por la exposición. No sé si alguno de los portavoces quiere hacer uso del segundo turno de palabra. Antes de pasar a la votación, bueno, creo que somos todos conocedores de la problemática que existe en la localidad en relación a los temporeros en los últimos años, que ha ido increciendo, podríamos decir, quizá porque se podía llegar a producir un efecto llamada entre los mismos, porque encontraban aquí pues alquileres baratos para poder vivir. Claro, esos alquileres baratos estaban relacionados directamente con unas viviendas o unos lugares donde vivir, por llamarlo de alguna manera, pues en condiciones precarias. Esta ordenanza lo que pretende regular es las condiciones de los alquileres donde se pueden vivir los temporeros, las personas que vienen a hacer las campañas de forma periódica a la localidad y que no son residentes habituales de nuestro municipio, y también, ¿por qué no?, solucionar ese efecto llamada que decíamos antes. En la medida que esta ordenanza se ponga en práctica, pues puede ser que tenga que sufrir algunas modificaciones en base a la experiencia que se vaya teniendo, porque es verdad que para solucionar este problema nos hacía falta instrumentos legales, y ahora este instrumento, que es la ordenanza que traemos a pleno, pues ya nos va a permitir afrontar de una forma legal este problema. Pasamos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta ordenanza. Y el cuarto punto en el orden del día es el nombramiento de la tesorera municipal. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Personal y Juventud de fecha 15 de septiembre de 2020. Dice lo siguiente. Conocida la propuesta de nombramiento de tesorera municipal de la administrativa del área de intervención tesorería, doña Inmaculada Azañón Gómez Camacho, que dispone de la titulación exigible para el desempeño de las funciones, la comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones de los grupos municipales Partido Popular y Grupo Mixto, informa favorablemente la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de dicho nombramiento. Muchas gracias, señora secretaria.
Le paso la palabra al portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Es verdad, estuvimos la comisión hace 2 días, y el equipo de gobierno nos informó de esta decisión. El posicionamiento que yo mantuve en esa comisión fue la abstención y voy a seguir manteniéndola, pero voy a explicar los motivos. Curiosamente, a la comisión no se llevó ningún documento justificativo de esa decisión avalado por los técnicos pertinentes. De viva voz, el portavoz del Partido Socialista comentó que este ayuntamiento contrató, porque lo hemos visto también efectivamente en las resoluciones de alcaldía con fecha 4 de septiembre, una empresa para que hiciera un diagnóstico sobre las necesidades organizativas en la plantilla de este ayuntamiento. Nos consta que la reunión que mantuvieron con esa empresa fue del día 15 y las comisiones fueron el 15 por la tarde. Si esa empresa se tenía que dedicar a hacer el diagnóstico de las carencias que tenía este ayuntamiento o tenía información a priori para tomar o traer a la comisión una decisión informándonos al resto de grupos de esa medida, o lógicamente obedecía a otro criterio más de corte político, que es un criterio tan respetable como no puede ser de otra manera, porque es decisión de un equipo de gobierno y tiene los mecanismos pues, para abordar ese planteamiento. Y sobre todo porque se trata de sustituir a una persona por otra persona. Es verdad, sin demérito para la persona que opta o que va a ser nombrada a partir de este pleno, porque el equipo de gobierno tiene la mayoría suficiente para hacerlo, sin demérito, insisto, para la persona que opta a ese nombramiento, es reseñable o es cuestionable, cuanto menos, que la persona que venía haciendo esas tareas es una persona que lleva en este ayuntamiento haciendo esas funciones bastantes años y haciendo esas funciones con un éxito recomendable. Y a mí lo que me sorprendió es que el señor portavoz, en un momento determinado, entiendo que no de una manera personal hacia una de las funcionarias, sino que entiendo que hablara más hacia la conformación de los departamentos, habló de que determinados departamentos estaban desfasados. Así, no sé si se llegó a recoger en el acta con esa literalidad, pero eso fue lo que se dijo. Entonces, de cualquier modo, por eso estoy diciendo que no sé si usted se refirió exclusivamente al carácter de desfase de los distintos departamentos o a que esa persona estuviera desfasada. De cualquier modo, mi posicionamiento va a ser abstención. Estoy seguro que ese departamento va a seguir funcionando de manera milimétrica, con el apoyo de los distintos técnicos que hasta el momento han estado haciendo esa función, junto con esta otra persona que va a ser nombrada. Mantengo el voto de abstención porque no veo los motivos técnicos suficientes para justificar ese posicionamiento. Muchas gracias, señor alcalde. Pues muchas gracias, señor Fernández Almoguera, por su exposición y le cedo la palabra a la portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Como estamos hablando, se trata de un nombramiento de una nueva tesorera o persona que va a llevar el cargo de tesorería. En enero del año pasado tuvimos conocimiento del cambio de titularidad de la tesorería o manejo de tesorería en nombre de la que ahora es saliente. Decir de ella, de la saliente, es una trabajadora con muchos años de experiencia en este departamento de intervención y que nos consta ha sido y seguirá siendo una muy buena profesional. Doña Inmaculada Gómez Camacho nos llega ahora, una nueva trabajadora que hará las funciones de tesorera y a la que desde aquí pues reconocemos profesionalidad y preparación, como no. Solo deseamos que dentro de otro año
no vengan con más cambios motivados, vete tú a saber qué, porque en este caso sí entendemos que es vete tú a saber qué. Nada más. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque, y le cedo la palabra al portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo creo que quedó suficientemente claro en la comisión. No obstante, lo volveré a explicar. Una cosa es entender lo que se dijo y otra cosa es decir lo que se dijo. Por lo tanto, yo voy a explicar lo que ha llevado a este equipo de gobierno, que es una cuestión de eficacia a la hora de sacar adelante el trabajo y una cuestión de eficacia de recursos, fundamentalmente, y no de eficacia de personas. Efectivamente, hablando en este ayuntamiento de un nombramiento de la tesorería, se habla del puesto, no se habla de la persona. Otra cosa es que se quiera llevar ese discurso para favorecer una salida distinta a la que supone un nombramiento, que efectivamente, en un momento determinado se puede tener la consideración de que tiene que estar avalado técnicamente, pero no tiene por qué ser así. Efectivamente, está avalado técnicamente. Como expliqué en la comisión, es un adelanto de las intenciones de este equipo de gobierno para con la reorganización de los recursos municipales, y que lleve 20 años trabajando la anterior tesorera o más personal de este ayuntamiento no significa que no se puedan llevar a cabo cambios lógicos que el equipo de gobierno considere. Por supuesto que agradecemos el trabajo de Isabel al frente de la tesorería durante todo este tiempo, como lo agradecimos de Jesús y como lo agradeceremos en un futuro. Nosotros no prejuiciamos a nadie. O sea, no sabemos cómo va a funcionar la tesorería con Inmaculada al frente, pero desde luego lo que queremos es llevar a cabo esa reorganización que dote de eficacia de recursos al área para que se pueda gestionar mejor y que desde luego sirva para que ninguno de ustedes, de los que están aquí, pues puedan en otros asuntos que traigamos a este pleno insinuar que el área no ha tenido preparada la documentación, que el área no ha tenido adelantado el trabajo o que el área no ha hecho su trabajo como debiera por las circunstancias que en otros momentos, que sí que se han hecho esas aseveraciones, les hemos justificado en desajustes que reconocemos, lógicamente, que reconocemos porque no dependen de este equipo de gobierno en el área y de los que todos los trabajadores y todo el personal de este ayuntamiento reconocen, pero que cuesta en un momento determinado hacer, como está haciendo este portavoz del equipo de gobierno, de reconocerlos. Es mejor quedar bien con todo el mundo y quedarse de brazos cruzados. Este no es un equipo de gobierno de brazos cruzados, es de tomar decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. No sé si alguno de los portavoces quiere hacer uso del segundo turno. El señor Fernández Almoguera. Gracias, señor alcalde. Redundando en los argumentos anteriores, mantener el posicionamiento de la legitimidad que el equipo de gobierno tiene para tomar cualquier decisión del tipo que sea. Y puede ser un planteamiento valiente que suponga modificación de estructura y el tiempo obviamente lo dirá. Aquí lo que se está cuestionando son las formas simplemente y además hacer otro matiz importante. En este ayuntamiento los habilitados nacionales son el secretario, el interventor, si no es así me corrigen, y entiendo que también el tesorero o tesorera. Simplemente como propuesta para lo que tenga que venir en ese diagnóstico con el que nos van a ilustrar esta empresa, y espero que, lógicamente, esos posicionamientos o esas sugerencias no redunden negativamente en la RPT o simplemente no supongan costes adicionales porque haya que hacer modificaciones de departamentos, etcétera. Es decir, todo eso es elucubrar, pero en función de lo que va a elucubrar ese diagnóstico. Lo que les sugiero es que, de cara a un futuro, si tienen que seguir manteniendo ese cargo de la tesorería, que contemplen la posibilidad de que sea ocupado por un habilitado o una habilitada nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Por parte de la portavoz del Grupo Popular, ¿quiere hacer algún tipo de aportación más a este punto? Pues aportación simplemente a colación por lo que ha dicho el portavoz.
El señor portavoz ha reconocido que en el Departamento de Tesorería se producen desajustes y ha dicho clarísimamente que esos desajustes no es por culpa del equipo de gobierno, de su equipo de gobierno, que la culpa es de los trabajadores. Tampoco. Claro, tampoco. Aquí no tiene culpa nadie. Entonces, si no la tiene el equipo de gobierno, no la tiene... Yo lo digo por aviso a navegantes, porque como todo queda grabado y ustedes se exculpan de ello, yo simplemente aviso al señor interventor, ahora a la señora tesorera y a la señora secretaria, que ustedes se exculpan de todo y echan la culpa. Ahora dicen que tampoco la tiene el tesorero. Bueno, pues a quien la tenga, si es que la tiene que tener de cara a futuros. Simplemente una recomendación. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque, y le cedo la palabra al señor Bolaños. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por supuesto que se queda grabado. No me lo tomaré como una amenaza lo que me acaba de decir. No le quepa la menor duda que no me da ningún miedo a que las palabras que yo digo aquí en este pleno se empleen de mí, contra mí, en el momento que se tengan que emplear y donde se tengan que emplear. Usted lo sabe bien. Con usted me he visto yo en los juzgados de Alcázar. Nos hemos sentado uno en un sitio y otro en otro. Yo para defender los intereses del Partido Socialista y usted para defender otros intereses. Y ya sabe el resultado de aquello. Por lo tanto, no se preocupe que sé bien lo que he dicho. El área de intervención efectivamente sufre alteraciones por bajas de enfermedad, que eso no es consecuencia, ni es culpa de un equipo de gobierno ni del personal. Y eso efectivamente ha producido desajustes. El área de intervención también se hereda de una intervención acumulada con otro municipio, con una serie de circunstancias, y este equipo de gobierno también, aconsejado por los servicios técnicos del ayuntamiento, en concreto de secretaría, dota esa área de un interventor a jornada completa. Eso fue también otra decisión acertada, no acertada. En ese sentido, se han ido tomando decisiones, unas con mayor acierto, otras con menor acierto, de las cuales tendremos que ir viendo el resultado y tendremos que ir viendo su funcionamiento, y como todo el que hace se equivoca, si nos equivocamos tendremos que rectificar. Muchas gracias, señor Bolaños. Y antes de pasar a la votación, bueno, también decir que se agradece también que le hagan las advertencias a los trabajadores municipales, pero trabajamos codo con ellos a diario y nos conocen. Ellos dirán si usted luego tiene razón en esas advertencias que les hace o no. Yo creo que no somos entes que vienen aquí un día al ayuntamiento, el día del pleno, y nos vamos. Estamos todos los santos días con ellos. Y informar también, aprovecho, que efectivamente el ayuntamiento ha contratado los servicios de una empresa externa para diseñar la estructura organizativa del mismo, puesto que la estructura organizativa del ayuntamiento data de primero de los años 80 y efectivamente es una estructura que está desfasada para los tiempos de ahora. Es decir, este ayuntamiento no presta los servicios que se prestaban en los años 80, ya no hay matadero municipal en este ayuntamiento, y sí que ahí se prestan otros servicios, como por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza el servicio de ludoteca, que lógicamente no estaba reflejado en esos organigramas. Por eso se ha contratado esos servicios de esta empresa, que lógicamente pues no creo que nos pretendan ilustrar ni dar lecciones, simplemente desde un punto de vista profesional pues nos van a proponer un nuevo organigrama que incluso puede derivar en alguna modificación de la RPT. Nos lo dijeron en la reunión y podrá ser más a favor o en contra. A nosotros lo que nos interesa es que esta casa funcione, que el ayuntamiento funcione y preste de la mejor forma posible los servicios a todos los ciudadanas y ciudadanas de este municipio. Y en lo referente, lógicamente, al nombramiento, pues dar las gracias a la antigua tesorera, a Isabel, por el tiempo que ha estado enfrente de la tesorería. Isabel va a seguir ligada a esta casa, como la ha estado muchos años, haciendo las funciones que hacía anteriormente y apoyando, lógicamente, a la nueva tesorera Inmaculada, a la que le deseo la mayor de las suertes en sus nuevas funciones. Vamos, por tanto, a votar este nombramiento. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el nombramiento.
Y el quinto punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del lavadero municipal de camiones. Señora secretaria, tiene la palabra. De la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de fecha 15 de septiembre de 2020. Dice así: vista la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del lavadero municipal de camiones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión, por 7 votos a favor de los grupos municipales PSOE y Partido Popular y una abstención del Grupo Mixto, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la citada ordenanza fiscal en los términos en que figura en el expediente y, segundo, someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días, para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Desde Ciudadanos estuve en esa comisión, vi las razones que se exponían desde la portavocía para introducir los cambios y ya lo manifesté en su momento. No venían acompañadas del informe técnico pertinente del señor interventor que hiciera un análisis de cuáles son los costes que supone el lavadero de camiones para saber, obviamente, al menos el coste de personal, cómo se va a repercutir y que al menos esa tasa, obviamente, no va a poder ni va a llegar nunca a cubrir efectivamente la prestación de ese servicio. También informándonos con distintos usuarios, aparte de la información que nos facilitó el señor portavoz del Grupo Socialista, una obra que Ciudadanos no estaba en este ayuntamiento cuando se construyó o se aprobó, que se iría, no sé ni siquiera la cantidad de dinero y que sufragamos todos los herencianos y las herencianas y que está teniendo poco uso. Se anunció a bombo y platillo, en lo que nos consta, por lo que nos informamos, de que este ayuntamiento o la persona que fuera se puso en contacto con el sector de los camioneros porque había demanda de este lavadero de camiones y ahora sorprende que con el paso del tiempo el uso de esa instalación municipal no haya satisfecho las expectativas ni siquiera de aquellos que comprometieron al ayuntamiento a que se realizara esta obra. Desde ese punto de vista voy a seguir manteniendo la abstención en este punto. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Y tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Bien, ahora recoge la voz. Si se me permite, podría hablar mi compañero, el señor concejal Sí, claro. Raúl. Sí, claro. Muchas gracias. Su permiso. A ver, se sigue manteniendo el voto positivo, ya que se trata de un ajuste de precios necesario para obtener, a ver si atraer clientes e intentar pues, sufragar los gastos que, como ha comentado Jesús, tiene el lavadero. Solo decir que cuando se trajo a pleno ya advertimos que era un servicio que no era demandado por los transportistas. Dijimos que la inversión era muy grande y que no iba a utilizar, que no se iba a utilizar por el gremio porque cada uno tenemos nuestros medios. El tiempo nos ha dado la razón y, aparte de todo esto, informar al portavoz de Ciudadanos que en comisión preguntó que cuántos vehículos, si se llevaba un registro, pues aunque parezca que es una frase hecha, 3 vehículos se han lavado desde que lleva. A 50 euros pues ya nos queda menos para amortizar la obra, que más o menos, si no me equivoco, valía unos 80.000. Y eso es lo que quería. Gracias por
tu aportación. Raúl, tiene la palabra el señor portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues agradecer el voto favorable del Partido Popular. Me sorprende cuanto menos la forma de defender este punto, más viniendo de un profesional del sector. Entiendo que no pretenderá que amorticemos una inversión de esas características en un año. Y en un año con pandemia, porque, claro, utilizar los mismos argumentos para defender este punto, como ha hecho el portavoz del Grupo Mixto, en una situación en la que prácticamente el lavadero ha funcionado de un año, escasos 3-4 meses, pues como poco es una posición ventajista. Pero ya digo que le agradezco eso y que lo que le pediría es que lo compare con las inversiones que lleva a cabo usted para su empresa, que son muy costosas y que yo reconozco, y desde luego entiendo que no se amortizan las inversiones millonarias que hacen los transportistas de este pueblo con 4 viajes. Entiendo que el recorrido, la vida útil de una maquinaria se expresa en un tiempo mucho más amplio que el que estamos aquí intentando poner sobre el discurso, porque no dejan de ser discursos, y desde luego lo que sí dijimos y volvemos a decir en su momento es que efectivamente nos reunimos con el sector, que efectivamente era una infraestructura demandada y que está avalada por la flota de camiones que existen en la localidad, que se hicieron las consultas en su momento al padrón de vehículos del ayuntamiento y que desde luego lo que queremos es continuar con esa infraestructura, como con otras infraestructuras que se han puesto en marcha en este municipio, lógicamente, y que seguramente no sé cuánto tiempo se amortizarán o si se terminarán de amortizar a lo largo de la historia de este pueblo, bien porque se hayan hecho y hayan dejado de usarse o bien porque su coste de amortización, su periodo de amortización, mejor dicho, sea mucho más elevado. En cualquier caso, agradezco la comprensión porque ya adelantamos cuando se aprobó esta ordenanza que lo que haríamos sería examinar el comportamiento y el uso de ese lavadero y en función de ese comportamiento que les refiero, pues era compromiso de este equipo de gobierno, así lo expresamos y se recogería en las actas, entiendo, que se revisara la tasa si era necesario de lavado de estos camiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Tiene la palabra el señor Fernández Almoguera. Gracias, señor alcalde. Señor portavoz del Partido Socialista, ventajismo, no, hombre, bajo ningún concepto. Tenemos una circunstancia que efectivamente se llama pandemia, pero sigue habiendo movimiento de las flotas de camiones de este municipio, porque precisamente durante la pandemia uno de los servicios esenciales precisamente ha sido los transportes. Entonces, llama poderosamente la atención que en esa justificación de los discursos de los que usted habla, lógicamente hay discursos que son a favor y discursos que son en contra. Lógicamente, yo parto desde una realidad objetivable. Si ahora la pandemia se va a convertir en una excusa para decirme a mí, como portavoz de Ciudadanos, que estoy adoptando una actitud ventajista, obviamente no estoy de acuerdo y por eso estoy utilizando mi segundo turno, porque objetivamente durante la pandemia el sector de los transportes, sigo insistiendo, ha sido un servicio esencial, y lógicamente ha seguido trabajando y hubiera sido susceptible de haber utilizado esa infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. No sé si por parte de Raúl quieres intervenir, hacer uso de un segundo turno. Más o menos de lo que iba orientado como Jesús. Vale, y entiendo que el señor Bolaños quiere contestar. Sí, muchas gracias. Bueno, cierto es que el transporte ha visto crecer su ritmo de trabajo en la pandemia, pero tan cierto como que su argumento no tiene validez alguna, puesto que este ayuntamiento se vio obligado por la autoridad sanitaria a cerrar el lavadero. Por lo tanto, por muchos camiones que hubiese, si la autoridad sanitaria te obliga a cerrar el lavadero, ya le digo yo a usted que ni siquiera usted hubiera lavado camiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Bolaños. Y antes de pasar a la aprobación de esta modificación, pues bueno, comunicarles que se han bajado
el precio del lavado de camiones de 50 a 30 euros, y se genera también importante un nuevo concepto, que es lavado para un tipo de vehículos más pequeños, de menos de 3.500 kilos, con otro precio de 15 euros el lavado. Es verdad que se ha hecho un estudio del sector, que ya dijimos en su momento que si era necesario revisar la ordenanza, lo haríamos en función de cómo se comportara la demanda del sector, y también en un mercado que también, pues lógicamente, los precios de estos servicios en el sector privado pues también fluctúan. Es verdad que también se han puesto en contacto muchos transportistas con nosotros o empresas que necesitan del lavado de estos vehículos y que requieren utilizar los servicios, y también en consulta con estos nuevos precios que hemos tenido con ellos, pues también los veían lógicamente mucho más positivos. Vamos a pasar, por tanto, a la votación de esta ordenanza. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada esta ordenanza. Y pasamos al punto 6 del orden del día, que es la cuenta general del ejercicio 2019. Señora secretaria, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de fecha 21 de julio de 2020. Dice lo siguiente: formada e informada la cuenta general del ejercicio 2019 por la intervención municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, por lo que la comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y el señor concejal don Jesús Fernández Almovera, acuerda, primero, informar favorablemente la cuenta general del municipio del ejercicio 2019, que ha quedado cumplidamente justificada y que está integrada por los documentos que obran en el expediente. Segundo, someter la referida cuenta a información pública por plazo de 15 días, a fin de que durante dicho plazo y 8 más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones estimen oportunas. La cuenta se publicó mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia número 139 de fecha 23 de julio de 2020, no presentándose reclamaciones durante el plazo de exposición pública. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Traemos hoy a pleno, efectivamente, la aprobación de esta liquidación del año 2019. Ha pasado tiempo desde que lo trabajamos en la comisión informativa, en mi caso no tanto en la comisión informativa como en todo este tiempo consiguiendo información a través del señor interventor. Y es verdad que hay que considerar que va a ser la primera liquidación que en el caso de Ciudadanos en la que va a tener opinión o no va a tener opinión de cara a su aprobación, porque en años anteriores no ha sido así. Hemos sido informados a través de las redes y a través de los canales de comunicación institucional de este ayuntamiento, y lo que sí venimos observando es que año tras año muestran una liquidación presupuestaria pues que evidencia una mala gestión desde nuestro punto de vista en la recaudación. Se han dedicado o se dedican netamente a gestionar gasto y para nada a gestionar ingresos. Y en repetidas ocasiones, hasta de una manera redundante, están aludiendo siempre a la contención del gasto y se utiliza una y otra vez. Sería lo suyo y es lo suyo, pero siempre y cuando se viera por algún sitio. El Grupo de Ciudadanos, pues lógicamente, no puede aprobar esta liquidación del presupuesto porque se ha gastado más de lo que se ha ingresado y se ha gastado en torno a 2,5 millones más de euros de lo que se ha ingresado. Y no podemos aprobar esta liquidación donde, sobre todo, se está gestionando gasto y no se están preocupando ustedes de gestionar los ingresos. Llama la atención poderosamente que los derechos pendientes de cobro siguen creciendo año a año. Y a 31 de diciembre, curiosamente, hay casi 1,5 millones de euros que no se han recaudado.
y no se han recaudado y se han contado con ellos como ingresos. Entonces, teniendo en cuenta que en años sucesivos, señora concejala, y sobre todo a partir del año que viene, este año ya se han pagado 58.000 euros con cargo por intereses de lo dispuesto del préstamo, pero a partir del año que viene, a todos los problemas que presenta esta liquidación, como vamos a ver en el punto siguiente, se suma que vamos a tener que empezar a pagar los intereses y parte del capital de ese préstamo. Y, por tanto, entendemos que la liquidez de este ayuntamiento se puede ver resentida. Obviamente, ustedes manejan los datos. Nosotros, ayer, de manera sorprendente, y quiero que conste así en el acta, el señor interventor nos presentó un informe de estado de ejecución del presupuesto del 2020 y dijo de manera literal, ahí sentado, que venía adjunto al informe presentado con respecto al punto que vamos a tratar en el siguiente punto del orden del día, cosa que nos extrañó a todos y que extrañó a la misma secretaria. Entonces, aparte de lo que tengamos que decir ahora en el siguiente turno, lógicamente nuestro voto para la liquidación del 2019 va a ser contrario. Muchas gracias, señor alcalde. Pues muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Y tiene la palabra, entiendo, la portavoz del Grupo Popular. Pues muchas gracias, señor alcalde. De nuevo nos encontramos en un pleno en el que se da cuenta de la liquidación del presupuesto, en este caso 2019, y una vez más se refleja que en el manejo de las cuentas públicas de nuestro ayuntamiento el rigor y la rectitud en la observancia de la norma brilla por su ausencia. Digo una vez más, y ya van por muchos años, nosotros, señor Fernández Almoguera, ya va por muchos años, pues son advertencias que le hacemos al Grupo Popular. Y estas son contestadas displicentemente, incluso respondidas con lo que raya el insulto hacia mi persona. No voy a entrar en eso, pero en este pleno nos presenta una realidad incuestionable, pues tras este punto del orden del día debatiremos sobre el plan económico-financiero y no es sino la prueba evidente que ahora se deben presentar medidas de carácter paliativo para los desmanes contables que ustedes, ejercicio tras ejercicio, cometen en las cuentas de herencia. Sus discursos año tras año resultan tan alejados de la triste realidad que vive la contabilidad pública herenciana y son tan reiterados los manejos y artificios que no cabe achacar solo a la incompetencia el cúmulo de despropósitos que aquí se cometen, sino una intencionalidad clara y deliberada, puesto que están avisados. Quizá pretendan cansar a esta oposición, quizá es el objetivo, pero nuestra obligación es la de denunciar y señalar puntualmente lo que es de todo denunciable. El resultado de la liquidación del presupuesto es negativo en 2.707.580 euros con 52 céntimos. No traten de argumentar en defensa de su manera de hacer las cosas que el resultado es positivo, pues utilizan la parte no gastada de los préstamos para ajustar, lo cual no es más que otra burda irregularidad que no puede ser tomada en serio. Esto, en contabilidad, está totalmente prohibido. Respecto del remanente de tesorería, decirles que tienen ustedes muchísima suerte. Suerte tremenda. A ustedes les ha tocado la lotería, con el hecho de ser rechazada la intención del Gobierno socialcomunista de España de utilizar los remanentes de los ayuntamientos españoles. Pero si les hubieran reclamado los más de 3 millones de euros que presumen de tener, frente a los 614 euros con 9 céntimos, que es la cifra real del remanente existente, se hubieran encontrado con un problema de liquidez negativa de más de 2.400.000 euros. Esta es una de las consecuencias
que tiene lo que nosotros llamamos maquillar las cuentas como lo hacen ustedes. En fin, pretenden hacer un estudio exhaustivo de las cuentas, pretender hacerlo no es solo, la verdad, frustrante, sino es un ejercicio casi de masoquismo insoportable donde te encuentras cosas como el pendiente de cobro que según ustedes es de 1.435.917,97 euros. Ver eso en el ejercicio 2018-2019 pues asusta cuanto menos. Señores y señoras concejalas del equipo de gobierno y del Grupo Socialista, no me voy a extender en lo que a ustedes parece que no les merece la pena, porque caen en el error año tras año. Un año más, cualquier debate económico sobre nuestro ayuntamiento resulta de todo menos edificante, al menos para nosotros. El año pasado, en vísperas de elecciones, nos hablaban de un ayuntamiento limpio de deudas. Ya les señalamos la absoluta falsedad de semejante propaganda. Hoy asistimos simplemente a otro episodio más de una novela de ficción en la que se enseña de todo menos la verdad de lo que acontece. Y ante eso, el Grupo Popular no va a hacer otra cosa que señalar, denunciar y oponernos a una forma de manejar el dinero público que resulta de todo perversa, en tanto que salta toda norma para capricho de sus exclusivos intereses políticos y no de todos los vecinos de Herencia. Nada más. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Íbamos bien con el debate y ahí estaba el tono moderado, pero nos ha salido de la avenida. Vamos a ver si contenemos, porque desde luego alude a unos debates políticos que son poco edificantes, pero a la vista de la intervención que ha hecho, me he tomado anotaciones bueno, nos ha llamado incompetentes, desde luego, por supuesto, poco edificante. Hace poco a la labor de fiscalización de la hacienda de este ayuntamiento, discursos políticos como el que ha soltado. Se lo tengo que decir, pero es que me he tomado nota, es que nos ha llamado de todo. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Gemma Carnero. Su inicio en esta intervención y la del año pasado, cuando se presentó la cuenta general, son semejantes. O sea, se presente un plan económico financiero o no. O sea, es sorprendente lo preparado que trae usted el Pleno. Da a conocer al Pleno que el remanente de tesorería resultante de la liquidación del año 2019 ha sido positivo, 3.087.728 euros. 2.417.114 euros están afectados con el crédito solicitado a la entidad Global Caja para las obras de la Plaza de España y la ampliación del polígono. Hasta el 31 de diciembre se había dispuesto de 1.982.850 euros, por lo que el resto que queda es la cifra mencionada de 3.087.728. Así, pues el remanente de tesorería para gastos generales es de 670.614 euros, al que previamente ya se han deducido los gastos de dudoso cobro. Los siguientes parámetros reflejados son el ahorro bruto con un importe de 207.596 euros y un ahorro neto de 149.596 euros. Por otro lado, la estabilidad presupuestaria cuyas cifras se hallan restando los ingresos menos los gastos, ha dado negativa, por lo que ya hemos explicado en varias ocasiones al haber realizado obras presupuestadas en el año 2018 y ejecutadas en el año 2019. Consecuentemente, al haber acometido esos gastos de inversión, ha llevado al incumplimiento de la regla de gasto. Por otro lado, sí cumplimos con creces el límite de la deuda, ya que tenemos unos ingresos ordinarios de 7.505.000 euros y un endeudamiento de 1.905.000 euros, lo que da un ratio de endeudamiento de un 25%, cuando la Ley de Haciendas Locales establece un límite del 110% de los ingresos corrientes.
Muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Entiendo que van a hacer uso del segundo turno de palabra. Tiene la palabra el señor Fernández Almoguera. Gracias, señor alcalde. Concejala de Hacienda, Gemma, me vas a disculpar. Tú comentabas que los argumentos que grimíamos en algún momento eran similares a los que, bueno, ella y por comentarios en un momento por lo bajo de algunos miembros más de la bancada socialista, sí, los mismos argumentos. Pues la misma explicación que usted dio en la comisión informativa que tuvimos para decir y hablar sobre la liquidación es la misma que usted trae aquí. Yo no sé si denota más trabajo o menos trabajo. Es verdad que esa tarea es suya como concejala en coordinación con los distintos departamentos y sobre todo con el Departamento de Intervención. Lo que son realidades objetivas es que hemos gastado más de lo que hemos ingresado en el 2019, que es el ejercicio en el que nos estamos refiriendo. Y este equipo de gobierno, de una manera justificada, porque obviamente los gastos están justificados, los edificios no se los lleva el viento, pero hablando de la gestión, lógicamente se ha gastado más de lo que se ha ingresado. Desde ese punto de vista, objetivamente, la gestión no ha sido buena. Y sigo insistiendo y enfatizando una cuestión que es común a las administraciones públicas. Los gastos están siempre predeterminados desde el primer momento. Puesto que los gastos sabemos que se van a producir, ¿por qué no cargamos las tintas indistintamente de que tengamos delegados los servicios de recaudación en un momento determinado a determinados organismos? ¿Por qué, como sugerencia, Gemma, no nos ponemos, y digo nos ponemos, en la medida que a mí me pueda afectar y yo estoy dispuesto a echarme un cable? Es decir, nos ponemos las pilas a hacer con los distintos padrones que tienen tanto del agua como de la basura como del IBI, es decir, hacer un sondeo, ver quiénes pueden ser los morosos o la morosidad, sabiendo que hay una morosidad en momentos de crisis que no digo que sea excusable, pero sí puede ser entendible. De cualquier modo, entiendo que es su tarea como concejala de Hacienda, obviamente, hacer ese esfuerzo pese a que tengamos los impuestos delegados y que los sistemas de recaudación potentes de la Diputación, por ejemplo, lleven a efectos pues, lo que son los embargos de las cuentas, pero entiendo que antes de llegar a esa situación, entiendo que la concejalía se tiene que remangar, que en este caso, no digo que no lo esté haciendo, pero se tiene que remangar en este caso y sacar de dónde viene la morosidad principal. Y, más que nada, porque de no hacerlo, lógicamente sí sería una dejación de funciones, exigir un compromiso de pago a esos hipotéticos deudores para que, de una manera u otra, puedan zanjar las deudas con este ayuntamiento. De cualquier modo, insisto, hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Y es verdad que pulula el préstamo de 4.400.000 euros. Y es que esto nos lleva, en esta situación, a que los herencianos y las herencianas ahora mismo tengan una deuda per cápita de en torno a 525 euros por habitante. Si somos generosos y hablamos como población absoluta, si hacemos el planteamiento como población activa, posiblemente esa deuda será mucho mayor. De cualquier modo, redundar en la misma idea, animar a que se haga una buena gestión de los ingresos y que verdaderamente las medidas sean de contención del gasto. Pero es verdad que todas esas inversiones que ustedes han hecho y que salen como debidas, van a generar nuevos servicios, nuevas infraestructuras y, por tanto, se prevé, por lógica, que van a generar más gastos, bien de personal o bien de mantenimiento. Nuestro posicionamiento va a seguir siendo votar en contra de esta liquidación. Muchas gracias.
Señor Muchas alcalde. gracias, señor Fernández Almoguera. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Ahora, bien, gracias, señor alcalde. Nada, decirle a la señora concejala de Hacienda que empezaremos de igual manera este año que el año anterior, pero es que piensen ustedes que han llegado a un plan económico-financiero porque llevan haciendo año tras año mal las cosas. Y si las cosas se hacen mal, pues se comienza llamando la atención de la misma manera. La oposición está aquí para fiscalizar, está para hacer eso, para hacer oposición y para ver qué es lo que ocurre en un ayuntamiento y si se hace bien o si se hace mal. Por eso nosotros, en pleno, en muchas medidas, les decimos que sí y estamos de acuerdo con ustedes, pero hay otras en las que les tenemos que llamar la atención. Y por esto hablamos de la manera en la que este momento estamos hablando. Nos encontramos ante una cuenta general donde el gasto es mayor que el ingreso. ¿Qué quiere usted? ¿Que le aplaudamos y que le digamos que es estupendo? Pues no podemos hacerlo. Tenemos que decir que está mal hecho. Gustará más o menos, pero así funcionamos. Nada más que decir. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Y tiene el segundo turno de palabra la concejal de Hacienda. Con ese rintintín con el que ha llamado a la concejala de Hacienda, yo creo que no es el más oportuno para un pleno, pero bueno, allá cada cual, no me voy a meter en eso. Señora Almoguera, en la comisión creo que no di los mismos datos que estoy dando en el pleno. Creo que expliqué un poquito la cuenta general y la liquidación muy por encima. O sea, lo que tú estás dejando, lo que está dejando en el aire es como que yo no hago mi trabajo. Sí, yo creo que sí lo has dejado, pero bueno, que no pasa nada, que se queda grabado como lo que ustedes decís, no pasa nada. Gastar más que ingresar, claro, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Yo creo que era necesario invertir en las obras que se indican en el anexo de gasto, en el que tenéis todos vosotros. Yo creo que muchas veces es necesario gastar más, sobre todo en el polígono industrial, que tanto os quejáis pleno tras pleno. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos parado? ¿Lo dejamos parado? Sobre los ingresos pendientes de cobro, deciros que el Departamento de Intervención está ya con los informes oportunos y está hablando con las personas, es que no sé cómo decirlo, con las personas que no pagan lo que deben, ¿vale? Están ya hablando con ellas para ver de qué manera pueden efectuar dicho pago, ¿vale? Solo quiero informaros y una vez que tengamos un poquito más avanzado ese tema, pues os iremos informando, ¿vale? Muchas gracias, Gemma. Pues vamos a pasar a la votación de la cuenta. Antes, a ver, dos cosillas. Un poco, se ha dicho antes por parte del portavoz del Grupo Mixto que los gastos se prevén, los gastos es difícil preverlos al 100%, los gastos no están previstos al 100% en un ayuntamiento. A lo largo del año aparecen distintas convocatorias de subvenciones, muchas relacionadas con fondos, por ejemplo, fondos europeos o de otras convocatorias a las que, lógicamente, si te quieres acoger, eso se genera muchas veces pues un pequeño gasto, algunas, sobre todo las relacionadas con Europa, que van muchas veces al 80-20, el 80 de fondos europeos, 20 aportación municipal, y muchas veces hay que aprovechar pues esas también oportunidades que dan las distintas administraciones para no quedarnos atrás en el tren del progreso
en este pueblo. O también puede pasar algunas veces que por distintas urgencias en la localidad haya, lógicamente, que aprobar unos gastos extraordinarios con los que no se contaban. Siempre decimos, y eso sí que es verdad que lo decimos año tras año cuando presentamos los presupuestos, que un presupuesto es un documento vivo, tanto en ingresos como en gastos. No es una regla rígida. Un presupuesto nunca es rígido. Hablar de presupuestos rígidos es no saber de qué se está hablando en un ayuntamiento, directamente. Y luego, por terminar, y por la riqueza del debate político, si vamos a entrar en reforzar nuestros argumentos, en poner en bocas de otros concejales palabras que no han dicho, y lo digo por el señor Fernández Almoguera, que me ha dicho que yo con el señor Bolaños he tenido una conversación en el sentido que ha dicho él, porque usted lo diga no va a ser verdad. Porque, ya no sé si me ha oído o no, pero es que encima no estábamos hablando de eso. Entonces, si usted quiere reforzar sus argumentos basándose en esas cosas, pues yo creo que ni lo va a conseguir y se lo tengo que recalcar, porque yo creo que hacemos pues, poco favor al debate político en este pleno. Vamos a pasar, por tanto, a la votación de esta cuenta general del ejercicio 2019. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Y el séptimo punto de este orden del día es la aprobación del referido en el punto anterior del Plan Económico Financiero. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de fecha 15 de septiembre de 2020. Dice lo siguiente. Visto el Plan Económico Financiero suscrito por el señor alcalde de fecha 14 de septiembre de 2020, cuya necesidad se origina por la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019, considerando que el plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 9.2 de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su aprobación el Pleno del Ayuntamiento, la Comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones de los grupos municipales Partido Popular y Grupo Mixto, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto efectuado por intervención mediante informe de fecha 25 de agosto de 2020. Segundo, aprobar el Plan Económico Financiero de la entidad local en los términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente acuerdo. Tercero, remitir al Ministerio de Hacienda para su publicación en su portal web en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del Plan Económico Financiero. Cuarto, a efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico Financiero en el Boletín Oficial de la provincia. Asimismo, una copia del plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia en la sede electrónica de la entidad local. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Pues desde Ciudadanos observamos que este plan económico financiero viene determinado por lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica del año 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y es que resulta obligatorio elaborar este plan económico financiero por el incumplimiento de lo que nos ha manifestado la concejala de Hacienda en su intervención anterior. Es decir, la estabilidad presupuestaria no se ha conseguido y, lógicamente, tampoco se ha conseguido cumplir la regla del gasto. Examinado el plan económico, incluso la adenda posterior que se nos adjuntó ayer, lógicamente no presentan un nivel de concreción de las medidas, simplemente hacen propuestas de medidas generales, es decir, estar más al cuidado, efectivamente, de la recaudación de esos derechos pendientes de cobro, y es verdad que esas cantidades se están incrementando año a año. Es curioso cómo en el padrón de recaudación del IBI de Urbana, fruto de las últimas
reorganizaciones, a este ayuntamiento le han entrado una cantidad adicional que hasta el momento o hasta la fecha en donde se reguló no se incluía, de 400.000 euros más, que supone o supondría unos ingresos añadidos, pero siempre, insisto, basándose en esas recaudaciones que fueran mucho más eficientes. Ustedes también destacan la intención de la contención del gasto para el año 2021, pero es que no se hace mención en ninguna de las partidas que van a tocar. Al igual que se nos presentó este informe de estado de ejecución del presupuesto, por tanto, yo echaba en falta que se dijera de manera concreta cuánto es lo que se recauda por la prestación de determinados servicios que da el ayuntamiento y qué propuestas concretas hace el ayuntamiento a través de su concejalía, que se habrá coordinado con el resto de concejalías, pues para ver de dónde quitan para ajustar en un momento determinado. También, insisto, hablan que en este año 2020, ayer así nos lo manifestaban antes de ayer en comisión, que ha habido una contención del gasto en el año 2020 por la situación sanitaria, y es verdad que determinados servicios no se han dado, es verdad, y lógicamente no se han explicitado qué servicios concretos y en qué partidas, por qué importes, ¿no? Y a priori, lógicamente, supongo que también habrán hecho un gasto excepcional por la eventualidad de la pandemia. Habrán tenido que comprar materiales, habrán tenido que comprar todo el habituallamiento para los trabajadores de la casa, y eso supongo que habrá generado un gasto que estará contemplado, pero lógicamente nosotros no lo hemos visto reflejado en ningún sitio. El voto que yo voy a hacer respecto a la propuesta que hacen de plan económico financiero va a ser desfavorable. Y en el segundo turno seguiremos hablando. Gracias, Perfecto, señor alcalde. señor Fernández Almoguera. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Pues muchas gracias, señor alcalde. Miren, llevamos todos estos años escuchando lo que dije antes, que no entendemos de contabilidad, que no sabemos de cuentas públicas y que no tenemos ni idea de lo que decimos cuando denunciamos todos y cada uno de los despropósitos a los que ustedes nos tienen acostumbrados. Pero la presentación para su aprobación de este plan económico financiero es la prueba de que las cuentas de este ayuntamiento requieren pues de unas medidas que hay que corregir y un cumplimiento para que se lleve a cabo el cumplimiento de la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. Entonces, este es un plan como que puede referirse que no caben soluciones que no impliquen subir ingresos o bajar gastos. Para poner un ejemplo de lo poco que se toman en serio estas cosas, este plan económico financiero, pues hemos visto que poco menos se ha sacado de un plan económico financiero generalista de Internet, que es lo que venía diciendo el señor Fernández Almoguera. Es como intentar cumplir la ley, pero sin decir nada. Como que les obligan y mero protocolo, hay que hacer un plan económico financiero. Volviendo al tema de tesorería a 31 de diciembre, teníamos en cash, en dinero, 812.455 euros con 16 céntimos en cuentas corrientes. Antes también les apuntaba que cuando se enteraron de las pretensiones del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez de utilizar el remanente de los ayuntamientos, ¿cómo pensaban cubrir, que no se me ha contestado, esta cantidad que nos vendieron cuando en realidad el remanente era mucho menor y la liquidez era 4 veces menos? Casi 4 veces menos.
Lo dicho, que les ha venido Dios a ver, pero no siempre será así. Y sobre todo, este plan nace ya inútil. Sinceramente, es inútil por cuanto se trae a este pleno en el mes 9 del ejercicio, cuando debería estar en marcha a lo largo de todo el año. Difícilmente el año que viene habrá novedades que mejoren nuestras cuentas. Igual hay una pequeña mejora, pero veremos cómo, ¿no? Sobre todo porque ni este plan ni cualquier otro resolverá nada, porque el principal escollo es la perseverancia del Gobierno municipal por hacer las cosas mal de forma sistemática y tozuda. Y esto lo decimos porque es un año tras otro. Repetirán una y mil veces que no tenemos idea en materia económica, pero los resultados contables que ustedes presentan en materia de la regla de gasto y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues nos retratan a todos. Y la ley les está diciendo a ustedes que lo han hecho mal. Eso se lo está diciendo la ley. En un plan económico-financiero, para poder aprobarlo, hay que detallar cómo se va a arreglar la situación. Y aquí lo único que nos dicen es que habrá que hacer modificaciones de una manera generalista y, si surgen, financiarse con bajas en otras aplicaciones. Con bajas en otras aplicaciones. Pero dígannos cuáles. Dígannos qué es lo que se va a hacer. Para eso funciona un plan económico-financiero. Esto es lo que se debe de expresar y lo que se debería de expresar hoy aquí. ¿Alguien serio? Es imposible que hoy les apruebe este plan. Nada más. Pues muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque, por sus aportaciones, y tiene la palabra la concejal de Hacienda. En el año 2019 hemos realizado importantes inversiones que, lógicamente, han aumentado el gasto. Han aumentado el gasto teniendo en cuenta la entrada de ingresos para hacer esas inversiones, o bien por inversiones comprometidas de otros ejercicios. Y como indica el interventor en sus informes, y ya se adelantó en la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas celebrada hace 2 meses, estamos en la obligación legal de presentar un plan económico financiero. Entre las obras que se ha procedido a ejecutar para la mejora y modernización de las infraestructuras de la localidad, cabe destacar la ampliación del polígono industrial, la cual es necesaria para fijar empleo y ampliar el tejido empresarial, para que el polígono de Herencia siga estando a la cabeza de la comarca. Por otro lado, hemos invertido en infraestructuras culturales y que destacan nuestro patrimonio, como el Museo del Queso, obra financiada por LIDER, pero que tenemos que adelantar los fondos. Los gastos han aumentado, lógicamente, por el desarrollo de inversiones que han venido para quedarse en el municipio y que son necesarias. Os cito algunas de ellas, como la Plaza de España, la ampliación del polígono industrial, el lavadero de camiones, la oficina de emprendedores, naves industriales, trabajos en el Parque Urbano Sierra de la Horca. Dichas obras estaban presupuestadas en el año 2018 y han sido ejecutadas en el 2019. La regla de gasto no se cumple por los mismos motivos que la estabilidad presupuestaria, al haber aumentado los gastos. Entre las medidas que propone el Plan Económico Financiero para corregir el citado desequilibrio presupuestario se encuentran: no utilizar en lo que resta del año en curso el remanente de tesorería; mejorar e impulsar la recaudación ejecutiva de los derechos pendientes de cobro que figuran en la liquidación; elaboración para 2021 de un presupuesto más ajustado y con contención del gasto corriente y reducción en el capítulo de inversiones. A pesar de esto, seguimos realizando inversiones, no subimos impuestos, no recortamos en gasto social ni en servicios públicos. Es decir, que a pesar de las medidas que nos impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria, seguimos cumpliendo nuestro compromiso con la ciudadanía. Y para terminar, decir que con estas medidas entendemos que cumpliríamos con las reglas que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues tenemos muy claro que mientras la contabilidad tenga en cuenta las inversiones, aunque solo sea del polígono industrial, que vienen de préstamo, los gastos respecto del presupuesto ordinario aprobado tendrán una importante diferencia.
Indicarles también que, según comentó el interventor en la comisión hace 2 días, se realiza un plan económico financiero suave, porque, si os dais cuenta, en el informe que nos dio, a fecha 31 de agosto, si restamos los ingresos menos los gastos, os dais cuenta que el resultado es positivo, 204.800 euros. Hemos ingresado más que hemos gastado. Y a fecha de hoy es incluso más favorable, en torno a 250.000 euros. Yo creo que está explicado ya de sobra el motivo por el que este plan económico financiero es así, porque creemos que hasta final de año vamos a disponer de más ingresos que de gastos. El presupuesto de 2019 no lo tenemos del 2021 no lo tenemos todavía realizado. Una vez que vayamos a efectuarlo, tomaremos las medidas que tengamos que tomar para contener el gasto. Muchas gracias, Gemma. Tiene uso de la palabra el señor portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Por utilizar el mismo argumento que ha utilizado Sergio antes, que el interventor diga que el 95% de los gastos están ya previstos, con el mismo argumento no se pueden prever. Y puede haber cualquier tipo de excepcionalidad y de cuestión de último momento. Bueno, de cualquier modo, a mí me llama poderosamente la atención otra cuestión, es decir, que ustedes en un momento dicen concretamente que han descontado los saldos de dudoso cobro. No sé cómo los habrán descontado, porque el papel que se data de los saldos de dudoso cobro tiene que pasar por pleno, obviamente. Entonces, así las cosas, la ley marca unos porcentajes de datar el papel más antiguo en determinados porcentajes con respecto a determinados años. Que no utilicen el remanente de tesorería, bueno, es una decisión a lo mejor motivada por una motivación política, pero otra cosa es lo que diga la ley. Si ese papel no se ha datado porque es un incobrable que viene de años atrás, no sé de cuántos años atrás, pues lógicamente, bien, perfecto, pues en 10 años, como usted dice, se establecen al menos 3 plazos para datar ese papel incobrable, afectando a un determinado porcentaje a los 10 años o al primero de los 10 años últimos y en los años posteriores. Esa datación de papel se tiene que cargar al remanente de tesorería. Bueno, pues ya está, es decir, dice la no utilización del remanente. El papel lo soporta todo y, lógicamente, lo que soporta todo es la mayoría que el Grupo Socialista tiene para, obviamente, sacar adelante este plan económico financiero. A mí me parece, insisto, legítimo y está en el uso y en el poder de hacerlo. Y luego, cuando comentas, Gemma, lo del presupuesto más ajustado y con contención del gasto, insisto, ¿cómo y en qué partidas? ¿Cómo y en qué partidas? No se trata de la previsión... Lo tendremos que ver, no lo tenemos... Espera un momento, por favor. Sí, lo tenemos que ver, pero se va viendo todos los años y todas las infraestructuras que se están creando nuevas habrá que hacer o habrá tenido que hacerse un estudio de esos costes, incluso de manera paralela al periodo de construcción, incluso antes de la finalización de esas obras. Que bueno, que tú me dices que lo vais a hacer, pues a mí me parece genial. Es interesante para el pueblo, es interesante para Herencia y si nos convencéis o si a mí me convencéis, pues yo apoyaré lo que tenga que apoyar en un momento determinado. Pero es verdad que, tal y como está expresado en el plan económico financiero y lo que aporta el señor interventor, a mí me da la sensación, desde fuera, con los datos que conozco y que controlo, que es papel mojado para cubrir un expediente, porque el papel lo soporta todo. Lógicamente, no vamos a apoyar el plan económico financiero. Muchas gracias, alcalde. Pues muchas gracias, señor Fernández Almoguera. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular. Pues muchas gracias, señor alcalde. Se dice que
habrá que estudiar qué tipo de gastos se van a recortar e inversiones y este tipo de cosas. Pero, claro, hay que hacer un estudio previo para presentar un plan económico financiero, si es que eso es así. Si es que en cualquier ayuntamiento serio que se precie, para presentar un plan económico financiero hay que hacer un estudio previo. Y esto hay que presentarlo, no se puede decir, ya lo haremos en el mes 9. Es que eso es lo que no puede ocurrir. Pero aquí está pasando, ¿eh? Y, bueno, pues la verdad, aquí sí que estamos de acuerdo, señora concejala de Hacienda, y le doy la razón, cuando ha dicho que hemos realizado una serie de gastos que se deberían de haber hecho en el año 2018 y que en realidad cuando se han hecho y se han computado es en el 19, y eso es lo que produce el desfase de las cuentas generales, y por eso estamos en este momento aquí. Claro que se debía de realizar la obra de la plaza y estaba presupuestada para el año 2018, y como ha dicho, el polígono industrial, y el lavadero de camiones, y la oficina de emprendedores, y nuevas naves, y el parque urbano de la Sierra, y el equipamiento de infraestructura Quesalia, y la pavimentación de calles con plan provincial, y la pavimentación e iluminación del Paseo del Cementerio, y un total de obras financiadas con el préstamo, y otro total de obras con fondos propios, préstamo superior 2018, total fondos europeos propios, total fondos diputación. Hablamos de desfases de un año para otro de 2.640.242 euros. Y esto, claro, que nos tienen que dar un capón a este ayuntamiento y decirnos que qué está ocurriendo en herencia. Y por eso ahora mismo estamos aquí, no por otra cosa. Y claro, pues me llama poderosamente la atención cuando por parte de la señora concejala de Hacienda y pues dice que usted ve justificable gastar más que ingresar, que en ocasiones es más, pues es más necesario. Pues créame que a mí esa frase, cuanto menos me llama la atención viniendo de una concejala de Hacienda. Entiendo que si lo ha dicho es propio pues de llevar poco tiempo en su cargo, pero revise lo que acaba de decir porque, claro, no está utilizando dinero de su bolsillo, está utilizando dinero público. Y aquí lo que está diciendo es que, bueno, pues que quizás sea necesario gastar más que ingresar, ¿eh? Y eso no puede ser. Eso en contabilidad pública no puede ser. Eso está penado, no puede ser. Nada más. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. Tiene el segundo turno de intervención la concejala de Hacienda. Para la realización del polígono, de la ampliación del polígono industrial, ya teníamos gastos comprometidos. Entonces, te sonará rara la palabra, pero sí o sí había que realizar dicho gasto. Y una y otra vez más no aprovecháis las comisiones informativas. Esas comisiones informativas se encuentra el interventor. Cualquier dato técnico que necesitéis saber de la cuenta general o del plan económico financiero, tenéis ahí al interventor para preguntársela, no que esperáis al pleno para preguntármela a mí. Esos datos te los tiene que dar un técnico, no un concejal. O sea, que cualquier dato que necesitéis, del que habéis pedido, se lo podéis solicitar al interventor y por escrito os lo hará llegar. Muchas gracias, Gema. Y bueno, antes de pasar a la votación de la aprobación de este plan económico financiero, sí que bueno, pues es un corsé que se nos impone a los ayuntamientos por la famosa Ley Montoro, que por cierto el Partido Popular pues no nos ha querido levantar porque se negó a convalidar esta ley con el decreto famoso que usted ha traído antes a colación y con el que se supone que nos venía Dios a ver. Pues alabado sea el Señor, que aquí estamos aprobando un plan económico financiero gracias a la famosa Ley Montoro, que, como decía, pues nos pone un corsé a las administraciones públicas. Algunas veces hay que gastar más que ingresar. Se lo digo yo como alcalde socialista,
Porque esto es cuestión también de política y de principios, y no está penado. Si hay que corregir luego algo, están las herramientas que dispone la Administración, pero decir que está penado yo creo que es un poco fuerte. Otra cosa son las prioridades. Conocemos de sobra las vuestras y cómo gestionaríais un ayuntamiento desde un punto de vista conservador, pero lógicamente nosotros que estamos velando porque desde un ayuntamiento se saque adelante todo un pueblo sin dejar atrás a ninguno de sus ciudadanos, algunas veces hay que tomar ciertas medidas que lógicamente se han venido tomando. Y parte de este plan económico-financiero que ha elaborado el interventor, que a ver si nos aclaramos ya en el Pleno, porque en cada intervención se hace responsable de las cuentas o de los planes a una persona, concejales, técnicos, los apoyamos, les quitamos la razón. En este plan económico también viene motivado porque si los presupuestos son vivos, las obras son también. Es decir, en un presupuesto se consignan unas obras que llevan aparejado un presupuesto, que incluso también puede ser modificado por las propias circunstancias de la obra, pero que es verdad que desde que se inicia el expediente para iniciar esa obra, simplemente sacar la licitación hasta que luego esa obra se concluye, pues es normal que haya que pasarlo de una anualidad a otra, porque en ese intervalo de tiempo pues hay veces que hay pues muchos imprevistos, incluso algunas veces muchos parones, mucha casuística que hacen que, lógicamente, esas inversiones se tengan que llevar a un año a otro. Como decía, vamos a pasar, por tanto, a la votación a ese plan económico-financiero que nos presentaba Gema. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Y el octavo punto del orden del día son las resoluciones de alcaldía y la información de interés. Señora secretaria, tiene la palabra. El número de resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria comprende desde la resolución número 534 hasta la resolución número 649, ambas incluidas, hasta fecha 11 de septiembre de 2020. Muchas gracias, señora secretaria. Los decretos han estado a disposición de los señores concejales y no sé si hay algún decreto que quieran aclarar por parte del Grupo Mixto. Ninguno. Por parte del Grupo Popular, entiendo que tampoco. Pues si no hay que aclarar ningún decreto, paso a dar cuenta y informo al plenario que desde la última sesión celebrada en julio, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, pues visitó la localidad para conocer de primera mano cómo se están beneficiando comercios y pequeñas empresas de las ayudas convocadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la reactivación económica regional tras el parón ocasionado por el estado de alarma. En total, la Junta destinará en nuestra localidad más de 371.000 euros, los cuales supondrán un alivio en las cuentas de más de 300 autónomos y microempresas. De forma concreta, de estos 371.000 euros, 179.500 irán destinados a 80 micropymes y 192.000 euros repartidos en ayudas de 1.500 para 129 autónomos sin asalariados. En lo referente a la evolución de la pandemia en nuestro municipio, a lo largo de estos 2 meses se han detectado algunos brotes en la localidad, siendo el primero de ellos y más numeroso el relacionado con una empresa y que generó 18 positivos por COVID. El resto fueron circunscritos al ámbito familiar y de menor relevancia. En base al decreto publicado por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 21 de agosto, el Ayuntamiento procedió a cerrar el parque municipal y todos los parques infantiles de la localidad, al mismo tiempo que cancelaba las actividades infantiles que se estaban desarrollando. Además, de cara a la seguridad, también se procedió a la cancelación de las actividades programadas en la Plaza de España, además de reprogramar el corte al tráfico de la zona del Roce. La Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real propuso el pasado 3 de septiembre medidas especiales para nuestra localidad ante la aparición de nuevos casos confirmados de coronavirus en días anteriores, casos en seguimiento y en espera de los resultados de las pruebas PCR. Día más tarde se levantaron algunas de estas medidas con la prohibición de la celebración del mercadillo o la apertura de instalaciones deportivas para la práctica individual y sin contacto. A día de hoy, la autoridad sanitaria mantiene estas medidas, habiéndose confirmado 19 casos positivos en la última semana, la número 37 de esta pandemia.
Destacar que se han vuelto a realizar varias desinfecciones diarias gracias a la colaboración de los profesionales del sector agroalimentario y que gracias también al Grupo de Acción Local Mancha Norte se está realizando un reparto de geles hidroalcohólicos en comercios y hostelería de la localidad. En el apartado educativo, el 1 de septiembre comenzó el nuevo curso escolar en la escuela infantil de la localidad, antes incluso que en años anteriores y con un exhaustivo protocolo frente al COVID-19. Se ha celebrado consejo escolar previo al inicio del curso, donde los distintos centros escolares expusieron sus protocolos frente al COVID, así como los protocolos de las distintas áreas y servicios del ayuntamiento que trabajan junto con ellos. Este ayuntamiento puso a disposición de todos los centros educativos distinto material sanitario, como mascarillas reutilizables para todos los alumnos, hidrogel y dispensadores del mismo. En el Colegio Público Carrasco Alcalde se ha reforzado el servicio de limpieza del mismo gracias a la contratación de 2 personas en horario lectivo con fondos de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Además, se ha creado un perímetro peatonal alrededor de los 2 edificios para evitar aglomeraciones a la salida y a la entrada, medida que se suma a otras como el acceso y salida escalonados del centro y a los recreos y sectorización de los mismos. Informarles también que ya han terminado las obras de mejora en 7 caminos rurales del término de herencia realizados con fondos propios del Ayuntamiento y maquinaria de Consermancha. Las tareas se han llevado a cabo en los caminos de Casa de Martos, Salobral, Almaén, Camino de Puerto Lápiz a Camunias, Camino de Puerto Lápiz a Villafranca de los Caballeros y en el paraje denominado de Los Jarales, Camino de Puerto Lápiz a Villarrubia y en la Cuesta del Serijo, contabilizándose un total de 21 kilómetros afectados en este plan de caminos, donde se han invertido 25.000 euros. El Ayuntamiento de Herencia, además, a propuesta del Consejo Local Agrario, promociona los productos del sector agroalimentario que se elaboran en Herencia desde la página web municipal a modo de escaparate, cuyo objetivo es el que todo aquel que visite el portal del consistorio pueda conocer gran parte de la oferta agroalimentaria de nuestro pueblo, así como dónde poder adquirir los productos de forma sencilla. Además, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha celebró su Asamblea General Ordinaria, donde se rindió homenaje al recientemente fallecido Antonio Martín Buitrago, gerente de la Cooperativa San José de Herencia, tras cerca de 40 años de carrera profesional en el ámbito del cooperativismo. Con respecto al área de medio ambiente, también se ha puesto en marcha un servicio gratuito de recogida de enseres para mejorar la limpieza de las calles y el entorno municipal, para evitar que se depositen de forma anónima al lado de los contenedores en la vía pública o en las cunetas de los caminos. Además, para sensibilizar a la población más joven sobre la importancia del reciclaje y proteger el entorno, contribuyendo de esta manera a mantener un pueblo limpio y libre de residuos, desde las áreas de juventud y medio ambiente se ha lanzado una iniciativa que forma parte del proyecto Tú decides, Herencia como en tu casa, donde a cambio de presentar bolsas con envases para su reciclado, se pueden obtener cheques para canjear por cenas en restaurantes de la localidad y que ha tenido una gran aceptación. En el apartado de obras, han terminado el proceso de adjudicación de la obra Intervención Estructural y Rehabilitación del edificio municipal El Casino, fase 2. En breve comenzarán los trabajos en este histórico edificio para convertirlo de nuevo en un lugar de encuentro, pero esta vez abierto a todos los herencianos y herencianas y, sobre todo, haciéndolo accesible. Han finalizado las obras de las 2 naves nidos situadas en el polígono industrial y se están terminando las de urbanización de sus inmediaciones, siendo el importe de esta última fase de unos 21.798 euros. Estas 2 nuevas naves se suman a las 3 ya existentes y en breve saldrá el pliego que ya fue aprobado en pleno para su adjudicación. Conforme al convenio firmado entre Unión Fenosa y este Ayuntamiento para la dotación de potencia a las obras de ampliación del polígono industrial, se han iniciado los trabajos correspondientes a la fase 1, que consisten en la conexión de varios centros de transformación y la repotenciación de un tramo de línea entre el centro de transformación de la avenida Labradora y el de la calle Colón. Las obras, que tienen una duración de unos 2 meses, han comenzado en calle Labradora y afectarán a la mayor parte de la longitud de la propia calle y a las de Cristo de Urda, Pintor Agustín y Buda, Lope de Vega, Iglesia y el inicio de Colón. También informarles que han adjudicado por parte de la Diputación Provincial las obras de renovación del firme de lo que conocemos como carreterín de la emisora, que salieron a licitación por un importe de 239.901 euros. Por parte de esta Administración también la Diputación Provincial Herencia recibirá del Plan Extraordinario de Obras 52.644,50 euros, a los que se sumarán los 65.920,50 del Plan Ciudad Real Activa 2020. En otro orden de cosas, también les comunico que el pasado 31 de agosto terminó la temporada de la piscina municipal, tal y como estaba previsto, así como también finalizaron los cursos de natación y otras actividades deportivas que se desarrollaron a lo largo de los 2 meses que duró esta típica temporada. Se presentó en el Parque Municipal el libro San José en Herencia, su ermita, el barrio y la hermandad, escrito por Ángel Martín Fontecha y que ha sido editado por la Diputación Provincial en colaboración
con este ayuntamiento. Además, se inauguró una exposición de enseres de la Hermandad en la sala de exposiciones Agustín Úbeda y ambas actividades quedaban circunscritas en los actos conmemorativos del centenario de la refundación de dicha hermandad. También se ha inaugurado la escultura en contra de la violencia, que sirve de homenaje también al desaparecido Gonzalo Buján. Dicha escultura es una obra del artista Austión Tirado, o costeada por este ayuntamiento, y que descansa sobre una peana que ha donado y confeccionado Metálica Fuján. El conjunto se encuentra en la glorieta situado en la avenida de Alcázar, en la confluencia con la futura Ronda Mirasierra. En materia de empleo, les informo que este ayuntamiento ya es agencia de colocación autorizada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Se ofrecerán así servicios de intermediación laboral con el fin de proporcionar a los desempleados un empleo adecuado a su perfil profesional y para facilitar a las empresas los candidatos más adecuados a sus requerimientos y necesidades. Todos estos servicios ofrecidos por esta agencia de colocación serán totalmente gratuitos y tanto para desempleados como para empresas y se prestarán, como es lógico, en el Centro de Formación y Empleo. Está en marcha también el proceso selectivo para la constitución de las bolsas para las monitorías de fútbol, atletismo y baloncesto de cara al inicio de las escuelas deportivas, cuando la situación sanitaria lo permita, por supuesto, y ya están incorporados a sus puestos de trabajo todas las personas que, con cargo al Plan Especial de Zonas Deprimidas del Gobierno de España, realizarán distintas labores de conservación en la vía pública durante 3 años. En lo referente a seguridad ciudadana, sumándose a la programación de las campañas y operaciones especiales de vigilancia y control de la DGT para el año 2020, desde el día 14 y hasta el próximo 20 de septiembre, la Policía Local está llevando a cabo una campaña de control especial sobre distracciones al volante y la agrupación de voluntarios de Protección Civil ya tiene una sede en un espacio cedido por este ayuntamiento, la antigua escuela oficial, que los propios integrantes acondicionaron y que ha sido inaugurado recientemente con el izado de la bandera de la agrupación. También les informo que se reunió la Comisión del Carnaval para analizar el punto de partida de cara a la organización de los carnavales del 2021, donde se optó por la prudencia y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones y, como saben, pues las ferias y fiestas de la Merced fueron suspendidas, celebrándose tan solo los actos religiosos de costumbre, con la excepción de la procesión. El Ayuntamiento, junto con los padres mercedarios y la Orden Tercera, ha hecho una invitación a todos los vecinos y vecinas a que engalanen los balcones en los días que deberían desarrollarse las mismas, y aprovechamos también para invitar a todos que disfruten estas lo que se llaman no fiestas, que desde luego no van a ser nada, pero si lo aprovechan para encontrarse con sus amigos, para encontrarse con sus familias, que lógicamente opten por hacerlo de un modo prudente y responsable. Hasta aquí la dación de cuentas y pasamos al siguiente punto, que son las mociones de urgencia. Pregunto a los distintos portavoces si hay alguna moción. Por parte del Grupo Mixto, o del Grupo Popular, Grupo Socialista. Pues si les parece, pasamos al turno de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Una pregunta que se va a traducir automáticamente en 2 ruegos. Para ti, Gema, concejala de Hacienda. ¿Hay problemas de liquidez en el ayuntamiento? Bien, pues entonces ruego, por favor, que se siga pagando a los proveedores en el plazo que estipula la ley, a 1 mes, y además también que, a instancia de trabajadores de esta casa, que se bajen las nóminas en el tiempo pertinente. Se subieron a intervención o pasaron a intervención el día 4, alguna gente cobró el día 7. Entonces, habiendo sido final de mes el día 31, 4 días por medio, ha afectado a algunos trabajadores de la casa que tenían hipotecas y tenían pagos que pasan a principio de mes. Simplemente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Almoguera. ¿Tiene algún ruego, alguna pregunta más? No tiene ninguna. ¿Por parte del Grupo Popular? Pues simplemente el decirlo es porque ya ha habido aviso al ayuntamiento y parece ser que pues no se ha recogido esta situación, y es que en la calle Manuel de Falla hay un solar que se encuentra lleno de latas, de botellas, de una serie de cosas, y me han dicho los vecinos si se pudiera limpiar. No es un solar que pertenezca al ayuntamiento, ni muchísimo menos, entonces quiero decir, no es competencia como tal, pero sí el pasar, el verlo y si se le puede decir lo que es al dueño, pues el
comentárselo y el decírselo. No es tanto lo que es tema de hierbas y esas cosas, que eso sí el vecino lo quitó en su momento, pero son latas y botellas que desafortunadamente pues hay personas que en vez de tirarlo a una papelera pues lo tira donde no debe. Entonces, bueno, pues tampoco queremos culpar a nadie, ni muchísimo menos, pero simplemente el ponerlo en conocimiento, sin más. Muchas gracias, Otra cosa Cristina. que No nos sé si dijeron... quiere intervenir el responsable que deba de esta consulta. Vale, estupendo. La otra cosa es, algún vecino de la calle Caleras se ha puesto en contacto conmigo y me consta que con alguno de los concejales del Partido Socialista, con el motivo que parece ser, es que el aparcamiento, se ha variado lo que es el aparcamiento que antes estaba en los dos laterales de la calle, ahora solamente es en una. Entonces, proponían o decían que si se pudiera hacer quincenalmente, era la propuesta que traían. Nada más. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. Sobre el solar, Manuel de Falla, comentarle que en tanto ese solar como todos los solares de la localidad se envía notificaciones a todos los propietarios para que hagan las limpiezas de acuerdo a la ordenanza que establece cómo deben de tenerse los mismos. Y no resulta fácil que todos den una respuesta adecuada. Recientemente recibimos una notificación de los vecinos, pero se le volvió a mandar una notificación a este propietario y nos consta que ya ha limpiado el solar. Los 10 que no estaban conformes con la limpieza, porque parece ser que no habían recogido las hierbas, pero tras comprobaciones posteriores parece ser que no habían terminado y actualmente dicho solar se encuentra limpio. Hay algunos solares que no hemos conseguido que se limpien a pesar de las notificaciones y se están comenzando los trámites, pues digamos, sancionadores pertinentes que recoge la ordenanza, pues no tenemos otra capacidad de acción cuando los mismos sobre todo se encuentran varados y no permite el acceso y limpieza por parte de los municipales. Muchas gracias, Gabriel. Y no sé si el portavoz del equipo de gobierno y también responsable de seguridad ciudadana quiere decir algo sobre el otro ruego. Gracias, señor alcalde. Estamos trabajando en esa calle en este momento. No hemos terminado de materializar la decisión que este equipo de gobierno adoptó concretamente en la junta, en una junta local en una junta de gobierno, perdón, el 9 de agosto. Se le dio debido traslado al solicitante el 13 de septiembre del 2019 y en escritos e instancias de la propia notificación a la que me refiero se expresa con claridad cómo se va a llevar a cabo esa actuación y, bueno, le puedo incluso pasar el acuerdo de la Junta de Gobierno en la que se define pues cómo se prohibirá el estacionamiento desde el inicio de la calle hasta el final de la fachada urbana ubicada en el número 8 con señales de prohibido aparcar, es un informe técnico. Es un informe técnico sobre todo porque las decisiones que tomamos en relación con la seguridad vial y con este tipo de asuntos lo hacemos desde la Junta de Gobierno local, pero desde luego teniendo en cuenta los informes de la Policía local. Por tanto, para el caso de que hubiese que modificar alguno de los aspectos que este acuerdo de Junta de Gobierno local del año pasado se reflejó, pues estaríamos en disposición de volver a pasarlo por la Junta de Gobierno local y, si no, de materializar, como es lógico, el acuerdo de la Junta de Gobierno local. Por alusiones, porque son alusiones a la anterior gestión de la Concejalía de Hacienda en la legislatura pasada y, por lo tanto, la persona aludida soy yo, puesto que era el concejal de Hacienda, tengo que decir que hoy se ha presentado un plan económico-financiero, se ha aprobado un plan económico-financiero, pero no es el primer plan económico-financiero que se presenta en este ayuntamiento. Esta vez lo traemos a este pleno para aprobarlo y tiene en cuenta la liquidación.
A lo mejor va a hacer un ruego. Estamos en turno de ruegos y preguntas. Sí, a lo mejor esto no tiene, no a colación, ¿no? A lo mejor termina con un ruego. Sí, sí. Vale, es que como siempre usted, cuando comenzamos diciendo por alusiones, nos corta de manera tajante, pues por eso simplemente lo digo, ¿eh? No Sí, es por sí, otra cosa. sí, ahora imagino, porque me lo ha consultado antes, que se podía hacer un ruego, y es verdad que también se puede hacer un ruego. Ya, claro, por eso no debe de iniciar. Recuerdo cuando estaba aquí Si Pedro le Pablo, inicio con un ruego, Pues si le parece, cortamos la anterior intervención y ahora toma la palabra el señor Bolaños para hacer un ruego. Claro. Que no hay ningún problema. Estoy contestando y creo que ya había terminado en la definición de sus ruegos y preguntas, o así lo ha manifestado. Ya, pero quiere decir, ¿usted está realizando un ruego o qué está realizando? Yo voy a finalizar como yo considere. Le estoy haciendo... No, pero vamos a ver, yo le estoy hablando en los mismos términos que usted nos habla a nosotros. O en este término, o sea, en este punto, que son ruegos o preguntas. Entonces, si es un ruego, diga Cuando qué ruego termine, es. si no termino haciendo el ruego, me reprocha usted lo que me está reprochando. Bueno, señora secretaria, ¿lo que estoy diciendo es porque, quiero decir, ahora mismo a mí me apetece o en otras ocasiones ha ocurrido lo que yo estoy diciendo? Señora Rodríguez Temble, que lo que no tiene usted es uso de la palabra. Entonces, está hablando aquí el que quita y pone palabra soy yo, no es usted. Entonces, para empezar, ha cortado una intervención del señor Bolaños que podrá ser o no acertada en función de cómo termine. Pero déjeme o que lo haga yo. Luego, si no termina con un ruego y no formula un ruego, que puede hacer un ruego, lógicamente se le hará la advertencia. Pero usted no es quien en este pleno para quitar y poner palabras e interrumpir. Bueno, pero quizá la señora secretaria sí puede hacer alguna alusión a lo que yo estoy diciendo. Puede hacerla la señora secretaria, pero en ningún momento lo puede hacer usted. Y cuando la señora secretaria, si lo estima oportuno, lo hace, lo hará. Pero en todo caso, la que no lo puede hacer es usted. No se atribuya competencias que no tiene. De acuerdo. Es muy fácil. Sí, sí, sí. Gracias, señor alcalde. En ese sentido, les comentaba que deberían de tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de sus conclusiones, a la hora de hablar de un plan económico-financiero, para lo que les ruego que tengan en cuenta los ingresos que este ayuntamiento va a tener de forma extraordinaria por una buena gestión municipal, entiendo, que es, por ejemplo, la entrada de ingresos con procedencia de una inversión importante que son las placas solares. Estos ingresos se van a contabilizar en el 2020. Si saben un poco de lo que va esto, les ruego que los tengan en cuenta para que a la hora de hablar de un plan económico-financiero del año 2019 tengan en consideración en sus argumentos una u otra razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con este último ruego del portavoz del equipo de gobierno hacia la oposición terminamos este pleno. Muchas gracias.